Bueno, vamos a comenzar con la práctica 8, los temas de la práctica 8, que esencialmente es el teorema central del límite como herramienta fundamental de probabilidades y estadística. Y después también vamos a ver las definiciones y las propiedades de la función característica. Para comenzar, retomemos el último ejemplo que vimos de la ley de los grandes números. Cuando hablamos de los ejemplos de la ley de los grandes números, el último que vimos fue el de las fechas de cumpleaños, elegir 23 personas al azar, y habíamos determinado que mirábamos ese experimento como un éxito si no coincidía la fecha de cumpleaños de ninguna de las personas. Y entonces repetíamos ese experimento para tratar de calcular, usando la ley de los grandes números, la probabilidad de éxito, la probabilidad de que de entre 23 personas elegidas al azar no coincida ninguna fecha de cumpleaños. Entonces la queremos calcular esa probabilidad, sabemos hacerlo, pero la vamos a aproximar repitiendo, y lo que hacíamos era repetíamos 500 veces el experimento y resumíamos lo que obteníamos acá. Acá era con 500 repeticiones del experimento. Tuvimos básicamente la misma cantidad de éxitos que de fracasos, un poquito más de éxitos porque acá está el histograma sobre el 1. Después la repetimos 10 veces y cada una de las 10 veces hicimos un promedio, esa consiste en una repetición del experimento, y ahora vamos a repetir 500 veces eso. Este es el histograma que obtenemos. Este es un histograma no de la variable indicadora de éxito en un experimento, sino de la variable proporción de éxitos en N repeticiones, n igual a 10 repeticiones del experimento. Después lo hicimos con N igual a 100, quiere decir que para cada una de las observaciones de este experimento hicimos 100 repeticiones de elegir 23 fechas de cumpleaños. Después lo hicimos con 500, con 1000 y con 5000. Y lo que vimos fueron estos gráficos de histogramas que están acá, en los cuales si mantenemos el eje X, la escala del eje X entre 0 y 1, lo que pasa es la acción, vemos a la ley de los grandes números en acción, porque el conjunto de los resultados o el histograma de los posibles resultados se va concentrando alrededor de un valor que está en el centro, que es este 0,4927. Es el que está en el centro de estos gráficos. Pero después, el último gráfico que hicimos, esta es la ley de los grandes números en acción, es un repaso, pero el otro gráfico que vimos fueron los mismos histogramas que en la página anterior. Ahí arriba dice lo mismo. Lo que variamos en este gráfico fue que dejamos que el R acomode la escala en ambos ejes. O sea, la escala acá arranca siendo entre 0 y 1, después se concentra a un poquito más de 0,35 a 0,65, después se concentra todavía más, y en el último vemos que es un poquito más de 0,48 a 0,52. En este caso no controlamos esto, sino que dejamos que el R acomode los ejes. Lo que vemos acá es que aparece un patrón que la ley de los grandes números no dice, que no nos da una idea de que vaya surgiendo. No sé si lo vieron, si es claro para ustedes, pero lo que va pasando es que los histogramas apropiadamente rescalados, el R los rescala de modo que se maximice lo que uno pueda ver en el gráfico. Esa es si se comparan los histogramas de la página anterior, en los gráficos vamos perdiendo calidad de detalle al aumentar el tamaño de la muestra, ¿no? El R, si quiere hacer un gráfico visualmente claro, esclarecedor, no elegiría esta manera. De hecho, elige esta otra forma. Cambia la escala para que podamos ver más. Entonces, lo que vemos es que hay un rescalado en el cual estos gráficos se parecen a los de la curva normal. Uno podría decir, bueno, acá, ¿qué pasa? ¿Un fenómeno mágico?
Bueno, justamente no es nada mágico. Este es el efecto del teorema central del límite que vamos a describir a partir de ahora, en las próximas páginas. Para describirlo bien necesitamos, o sea, pasar de la imagen visual a una formalidad matemática, necesitamos trabajar con ciertas herramientas previas que ya fuimos viendo a lo largo de la materia, son 3 o 4, las voy a enunciar y discutir en este video, y así en el próximo enunciamos y probamos el teorema central. Entonces, los resultados que vimos son, o que vamos a tener relevancia ahora, que van a ser relevantes, son estos. El teorema que llamamos teorema 723, que es la caracterización de la convergencia en distribución a través de las esperanzas. Vimos que una sucesión de variables aleatorias converge en distribución a otra, si solo si la esperanza de g de xn converge a la esperanza de g de x para toda g función continua y acotada. Y después vimos un corolario que llamamos corolario 724, que no probamos en particular, pero discutimos que las funciones g que intervenían en este teorema de acá se pueden tomar en el espacio de las funciones acotadas, continuas, derivables, con k, sea k1, 2 o 3, en la demostración lo vamos a usar con k igual a 3, derivadas continuas y acotadas. Yo en la versión que grabé en la clase no puse, bueno, me olvidé de poner el hecho de que sean acotadas. Ahora, si miren el PDF lo haré, por eso acá está puesto en negrita y lo estoy diciendo, pero digamos, este es el supuesto que necesitamos además, ¿no? Entonces vamos a usar que xn converge en distribución a x, que es lo que eso es equivalente a decir que la esperanza de g de xn converge a la esperanza de g de x para toda g continua, acotada y con derivadas hasta el tercer orden continuo y acotado. De esa manera vamos a usar este corolario. Otra herramienta que vimos y que vamos a usar, la vimos en la práctica anterior, la de vectores aleatorios, es que si uno toma dos variables aleatorias normales con cualquier media y cualquier desvío, cualquier varianza, pero que sean independientes entre sí, entonces cualquier combinación lineal que decidamos hacer entre ellas, nos vamos a, cuando miremos la densidad de una distribución, nos quedamos adentro de la familia de distribuciones normales y los parámetros cambian. El primer parámetro, o sea, la esperanza, cambia linealmente siguiendo la combinación lineal que hacemos, y la varianza ignora las constantes aditivas y pone las constantes multiplicativas al cuadrado. Esto siempre que el resultante no es exactamente cero. Perdón, exactamente una constante. Esto era un ejercicio de la práctica de vectores aleatorios. En particular, si uno toma, por ejemplo, dos normales, vamos a hacer un caso más general ahora, independientes, entonces la suma, dos normales independientes idénticamente distribuidas, las dos con la misma distribución, la combinación lineal que se respeta es la suma de las medias, y acá quedaría 1 al cuadrado por sigma cuadrado más 1 al cuadrado por sigma cuadrado, queda, siguiendo esta cuenta de acá, queda 2 por sigma cuadrado. Esa es la varianza. Y esto vamos a, es algo que que merece ser discutido un ratito para no volver 17 veces sobre esto, que es lo siguiente. Pero lo puse entre las herramientas previas porque es algo que sabemos y podemos resolver con las herramientas que tenemos. Dada una variable aleatoria S, cualquier variable en L2, o sea con segundo aumento finito, ¿qué transformación podemos hacerle que la modifique lo menos posible para que tenga esperanza 0 y varianza 1? O sea, si está en L2 quiere decir que tiene varianza finita y también va a tener esperanza finita. Si tiene segundo momento, por lo tanto también tiene primer momento y por lo tanto tiene varianza. ¿Qué transformación que la modifique lo menos posible le podemos hacer? Bueno, para ser más precisa la pregunta, y se las dejo planteada de modo que ustedes puedan pensarla,
es la siguiente. Puedo elegir reales A y B, números reales A y B, para que cuando yo haga una combinación lineal, o sea, una transformación lineal en realidad de la variable S, un cambio lineal, un cambio de escala, esta nueva variable tenga esperanza 0 y varianza 1. Entonces les dejo esta pregunta hecha, yo voy a seguir con el video, pero ustedes pausen el video acá, hagan la cuenta 2 minutos y vean si coincide con lo que les respondo ahora a continuación. La respuesta entonces es la siguiente, como espero que hayan llegado haciendo la cuenta. La constante A es la esperanza de S, es menos la esperanza de S, o sea, a S hay que restarle su esperanza y premultiplicarlo por 1 sobre la raíz cuadrada de su varianza. De este modo, la variable resultante, esta Z, va a tener esperanza 0 y varianza 1. Entonces, esta transformación que convierte la variable S en Z se la conoce como estandarización de la variable S, y eso es lo que nosotros vimos todo el tiempo con las variables normales. Con las normales era muy natural restarles la media y multiplicarlas o dividirlas por el desvío, multiplicarlas por un desvío estándar para conseguir variables normales 0, 1, porque ya arrancábamos de normales. Pero esta es una transformación que uno puede hacer sobre cualquier variable independientemente de qué distribución tenga. Entonces, finalmente, para escribir esta transformación en términos de S, le restamos la esperanza, le dividimos por la raíz cuadrada de la varianza S. Esta variable tiene esperanza 0 y varianza 1. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener una variable S, tenemos muchas? Entonces, vamos a ir poniéndonos cada vez más cerca del escenario del teorema central del límite. Tengamos, sean x1, bueno, una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, por lo tanto, todas van a tener la misma esperanza y la misma varianza. Vamos a llamar mu a la esperanza y sigma cuadrado a la varianza. Ahora lo que queremos es calcular esperanza y varianza de la suma de n de ellas, de las n primeras variables aleatorias. Bueno, esto lo hemos hecho varias veces. La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, como son idénticamente distribuidas, esto es multiplicar por n a la primera, y nos da n por mu. Y la varianza de una suma es la suma de las varianzas, si son independientes las variables involucradas, como además son idénticamente distribuidas, la varianza es la misma, así que tenemos una suma de n veces la varianza de x1, nos queda n por sigma cuadrado. Entonces, si hacemos la estandarización de la suma, lo que tenemos es esta cuenta que está acá en rosado, que es a la suma de las x y le podemos restar su media y dividirlo por la raíz cuadrada de su varianza, y conseguimos una variable aleatoria que tiene esperanza 0 y varianza 1. Bueno, ¿qué pasa si en vez de trabajar con la suma, trabajamos con el promedio de n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas? El promedio no es más que la suma dividida por n. Entonces, usando estas cuentas de acá arriba, podemos deducir rápidamente que la esperanza del promedio va a ser la esperanza de esta variable dividida por n. Como vale la linealidad de la esperanza, nos queda mu. ¿Y qué le pasa a la varianza? La varianza del promedio va a, la varianza saca las constantes al cuadrado, y esto será igual a 1 sobre n cuadrado por la varianza de Sn sobre 1n abajo, que escribimos acá. Entonces, si queremos estandarizar lo que tendremos al promedio, lo que tendremos que hacer es restarle su media, que es mu, y dividirla por su desvío, que queda, bueno, dividir por sigma sobre raíz de n, que es lo mismo que multiplicar por raíz de n, y dividir por sigma. De paso, observemos dos cosas. A medida que n aumenta, dos cosas que son obvias, pero digo, vale la pena mirarlas un ratito. A medida que el n aumenta, la esperanza de la suma también aumenta linealmente con n.
y la varianza también aumenta linealmente con n. En cambio, el promedio está siempre centrado alrededor del mismo valor, lo cual vimos cuando vimos el teorema central, lo repasamos varias veces, y la varianza del promedio se va achicando conforme aumenta el tamaño del muestra. Bueno, finalmente cabe, porque vimos cuando repasamos el último ejemplo de la ley de los grandes números, vimos que aparecía la normal como distribución. Entonces, ¿qué pasa si le agregamos el supuesto de normalidad a lo que venimos trabajando? Entonces, sean X, Y, las variables aleatorias Y y D con las que trabajábamos antes, todas con una esperanza muy la varianza sigma cuadrado, pero además vamos a suponer que tienen distribución normal. O sea, resumimos estos dos renglones diciendo que las X, Y son normales mu sigma cuadrado independientes. ¿Qué pasa entonces con la suma de n variables aleatorias? Bueno, ya vimos que su esperanza va a ser n por mu, que su varianza va a ser n por sigma cuadrado, y ya vimos que suma de normales independientes nos da normal. Así que podemos resumir lo que le pasa a la variable suma de este modo. O también podemos escribirlo estandarizándolo, diciendo que si a esta variable le restamos su media y lo dividimos por su desvío estándar, obtenemos una variable aleatoria normal 0,1, una distribución normal 0,1. Una variable, la variable Cn estandarizada tiene distribución normal 0,1. También podemos escribir esto de forma equivalente usando el promedio de variables aleatorias. Entonces, el promedio va a tener la media mu y la varianza sigma cuadrado sobre n. Lo que se agrega acá es la distribución normal. Y si la estandarizamos, lo que le tendremos que restar es mu y dividir por sigma sobre raíz de n para obtener una variable aleatoria que se distribuye exactamente como una normal 0,1. Ahora, el teorema central del límite nos dice, lo que está escrito acá, que si en lugar de tener variables aleatorias normales, como tenemos acá, estas X y son normales, trabajamos con sumas de variables independientes e idénticamente distribuidas, con esperanza y varianza finita, la suma de ellas, o el promedio, se va a comportar exactamente igual como si estuviéramos sumando variables normales. De manera aproximada, eso es lo que le faltó acá para hacer una afirmación precisa, y es una afirmación introductoria. Entonces, en el video que sigue vamos a definir y probar el teorema central del límite que formaliza esta afirmación que está acá.